noches, bienvenidos a Dramaland. Es martes, toca K-drama y toca un K-drama del que vamos a estar hablando hasta que queráis estar aquí. Porque Mask Girl, que se puede ver en Netflix, es lo más transgresor que se puede ver en el Dramaland, pero también una cuesta abajo sin freno en la que te estrellas contra una pared gigante. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, a mí por eso Masger me sorprendió por todos los temas que trataba. Creo que inicialmente pensé que iba a ir como en la línea de Celebrity y me estaba como aburriendo un tanto, pero ya cuando cambia la luz a una oscuridad, como que me interesó seguirlo viendo hasta dónde llegaba. En líneas generales me gustó, pero por supuesto le quitaría cositas porque sí, a veces como que se van metiendo demasiado en la historia y le van poniendo como más y más y más y puede perder un tanto el ritmo que se traía, pero en líneas generales a mí me gusta. Claro que sí, no es como para todo el mundo, eso es cierto. No. No es un drama para todo el mundo y es un drama, no voy a decir inconexo, porque no lo es, pero está lo suficientemente fragmentado y hecho extraño, un poco Frankenstein, como para que te pierdas, te extrañe, te líe, te resulte incómodo, no sepas si estás viendo el mismo show que estabas viendo al principio, no sé, es como que tiene ese toque de todo y nada a un mismo tiempo y es la verdad un poco rollo en ese aspecto. Sí, en algunas críticas que leía en un reportaje, el periodista notaba que lo que menos le había gustado es que hubiesen tantas actrices rotando, entonces para él resultaba confuso. Puede ser que para nosotros, como ya estamos más metidos en este cuento, identificamos las caras más fácilmente, entonces podemos como distinguir a qué personajes se están refiriendo, pero por supuesto para un público más ajeno a Dramaland sí puede resultar un poco extraño el que vaya y venga tanta cara diferente, pero de eso mismo resulta la historia. Entonces, tal vez también los movimientos entre pasado y presente pueden confundir un poco, pasar de un personaje al otro. Creo que hay que estar como muy conectado con la historia para poder entender en qué momento estamos hablando de la protagonista, de la amiga, de la hija, de la suegra, por decirlo de alguna forma, de la mamá, porque también lo que me llamó mucho la atención es que si bien es cierto la historia se acompaña de personajes masculinos porque se necesitan, el 90% de la historia gira es en torno a los femeninos y son femeninos fuertes. Son femeninos en los que difícilmente uno logra tener empatía con alguno. Te puede llamar más o menos la atención por lo que realizan, pero empatía es un tanto difícil lograr acá con los personajes y eso también me atrajo mucho, no sentir empatía con nadie. Sí, y es quizá una de las cosas que hacen que el show te choque más y estés más reticente a él, porque como no conectas, es un drama que lo estás viendo y tienes una desconexión emocional. Menos mal, ¿no? Porque si la tuviésemos sería un poco extraño, pero tenemos una desconexión emocional tan fuerte que no estamos acostumbrados a gestionar un drama así. Estamos acostumbrados a enamorarnos loquitamente de la pareja secundaria, de que nos encante el perrito que sale, de que haya un secundario fascinante o un primario que dices, hoy me encanta este señor, por favor, mira qué abdominales. O mira esta mujer, qué bien actúa, ¿no? Es como que siempre tienes algo que dices, me agarro ahí y me lo quedo, por malo que sea el show, por malo que sea el drama. Pero estamos acostumbrados a eso que dice Yuki, ¿no? Que nos lleven de la mano con los sentimientos, que haya una cadencia amable, aunque pueda ser muy triste, aunque pueda estar llena de violencia, pero que haya ahí un halo de luz, ¿no? De amabilidad, de humanidad en los personajes. Y estos personajes son personajes tan rotos que son inhumanos. No hay esa facilidad, ¿no? Entonces, claro que choca. A mí la verdad es que el hecho de que pasen un plantel de actrices del porte que tiene Mask Girl por pantalla, a mí no me pesa, sinceramente. Yo en cuanto vi a Nana en pantalla dije, ya estamos todos, pero es que en cuanto sale Miss Sunglass, por favor, y está allí, tú dices, oh, por fin está de vuelta en la pantalla. Y luego sale nuestra queridísima reportera de The Glory y dices tú, vamos a ver, por favor, no te falta, no te sobra nadie, ¿no? Realmente no sobran los personajes. Es sencillamente
que yo creo que el público que no está acostumbrado, como tú dices, pues le cuesta porque hay mucho trasiego de gente entrando y saliendo. Pero son unas actrices como la copa a un pino y eso no nos puede pesar nunca. Sí, es que de por sí la historia es compleja, pero por ejemplo cuando veíamos de Glory que también hablaba de temas complejos con Mm, mucha violencia y habían imágenes muy fuertes para el espectador porque no estábamos acostumbrados a ver algo así en Dramaland, aún así teníamos empatía con ciertos personajes, aún así teníamos empatía con la protagonista porque veíamos su sufrimiento, aún así teníamos mm, empatía con este hombre, el esposo de una de las villanas por lo que estaba pasando. Pero es que acá tratas de tener no empatía, pero sí de entender, pero al mismo tiempo te das cuenta de que son mm. personas que están desconectadas totalmente como del ser humano, están sobreviviendo, pero sobreviviendo como las hienas, como atacando a todos los demás y el mundo en el que se mueven no es de amabilidad, el mundo en el que crece la protagonista ni siquiera, a pesar de que es de una familia, digamos, de dinero, una familia acomodada, no tiene cariño. Es una niña que es agraciada de pequeña, pero ya cuando crece no cumple los estándares de la belleza que tiene la sociedad impuestos, así que es como remilgada, retraída, en su trabajo pertenece como al cuartel de las feas, como decíamos aquí en Betty, porque no tiene esos Ujú. estándares de los que todo el mundo pregona. ¿Y cómo hace para exteriorizar o para sacar como todo eso que tenía, esa represión de niña, de no haber sido la niña bonita, la niña idol? Se disfraza tras una máscara y hace videos o conexiones en un chat para adultos donde como que puede desplegar esa belleza corporal, más no facial y por eso lo oculta detrás de la máscara. Y en ese mundo sí es una idol, es reconocida y atraída, Mm, atrae gente y es casi, no sé, en una diosa pues, sí. dentro de ese mundo del chat, de los chats para adultos. Es muy curioso porque si seguimos un poquito hablando de las actrices, justo Lee Han-byul es una joven que está haciendo ese papel, ¿no? De chica que no cumple los estándares surcoreanos de belleza y es una actriz que ha tenido que pasar un casting entre 1000 compañeras más para ser elegida y este es su primer drama. Esto es poder catapultarse dentro de la industria totalmente. Es una primera oportunidad como pocas veces se puede tener. Porque esta actriz está teniendo un papel transgresor totalmente distinto, una oportunidad de estar en pantalla ella sola, eh, sin nadie más, eclipsando, porque muchas veces cuando se empieza, pues tienes siempre, ¿no? Actúas de secundario y por lo tanto no eres el objeto de búsqueda y captura de esas miradas. Pero en este caso sí que lo es. Y este show es lo suficientemente brutal como para que te quedes con su cara para siempre. Nana obviamente no lo necesita, ya está ahí, ella es el gancho, ¿no? De esa belleza surcoreana que la gente piensa que está operada 200.000 veces porque es preciosa y tiene unos rasgos increíbles. Entonces ahí está ese contraste y que esta actriz se atreva con esto, acepte esto, primero está aceptando que no vive de los estándares y que no va a vivir de los estándares surcoreanos, lo cual es muy valiente y tiene que ser algo complejo de llevar en la industria. Y ahora, a partir de ahí ya, a crecer como actriz, a crecer como modelo, porque ha tenido trabajo, ¿no? Con arreglo a Ujú, esto. sí. Entonces, claro, ahora, lo que dice Yuki es cierto también, se le puede encasillar. Sí, pero Yuki a lo mejor no hubiese trabajado si no se le encasilla. Esto le pasa a otros muchos actores. Ya lo sabéis que tenemos actores que están encasillados porque cumplen unos estándares X físicos o de carácter y de ahí no salen. Y muchas veces dice uno, pues va, mejor tener trabajo que no tenerlo, ¿no? Y ya en algún momento quizá llegue la oportunidad de brillar de otra forma, con mucho más tiempo. Pero si ahora hace 6 7 roles, pues encasillada, pues no pasa nada porque mira Limí, ¿no? Existe en el espacio-tiempo, lo adoramos con locura, yo por supuesto, y ha hecho de lo mismo durante infinitos años. Y es uno de los actores más reconocidos en Corea del Sur, entonces tampoco yo creo que eso sea algo negativo. Que también va de la inteligencia del actor o la actriz y de su Ujú, representante en escoger ciertos papeles que si bien es cierto puedan apuntar a un mismo tipo de personaje en repetidas ocasiones, también puedan darle esas características que ella sí puede representar, más otras no. Era lo que se veía mucho acá en Latinoamérica y fue como una discusión cuando salió Betty la Fea, cuando salieron como los remakes, que muchas actrices no querían interpretarla porque se iban a ver feas en pantalla
y no estaban acostumbradas a verse así y rechazaban el papel. Ella entra rompiendo, esta actriz surcoreana entra rompiendo ese estándar de belleza y no tiene que estar compitiendo con las 8.000 actrices hermosas que hay, sino que tiene de pronto un nicho más grande para ella poder trabajar. También es cierto que en Ramalan puede haber como unas características más cerradas, unos cuadros más cerrados de trabajo, pero también si se va al cine, ya hemos visto que en el cine en Surcorea el margen es amplísimo y pueden hacer cualquier cosa y lo hemos visto con actores y actrices que nos sorprende los cambios que tienen físicos y de personajes cuando se van al cine porque la libertad es mucho mayor. Entonces creo que de acá en adelante para ella es jugar, es saber jugar en qué Sí. personajes o en qué historias involucrarse y asimismo tener un reconocimiento y que sea como esa persona que rompe y va abriendo caminos para otros que vengan detrás, que si bien es cierto no puedan cumplir con esos estándares de Mm. perfección físicos, sí tengan mucho talento, aunque ya vemos otros actores y actrices que no son muy agraciados, pero siempre están ahí, siempre los vemos en los dramas porque sus personajes son necesarios para las Sí, historias. sí. Justo habíamos preparado el programa, ¿no? Intentando hacer esta introducción de lo que es Mask Girl para si alguien no se había acercado hasta la serie, pues que tenga un poco de ese inicio para intentar verla, porque entendemos que es una serie que es compleja de verse. Son 7 episodios únicamente, pero son complejos de verse y de hecho mucha gente lo deja. Sé que Yuki ha hecho un esfuerzo para terminarla porque la teníamos aquí en el programa, pero ella nos decía eso, que al principio que le ha costado, que ha tenido que pararla. Entonces, no, yo animo a que si la veáis por todo lo que dice la serie, por toda la conversación que se puede sacar y por todo el pensar que hay tras cada uno de los giros de guión o de las ideas en las que se basa el show. Nosotras hemos hecho como unos pequeños bloques de comentarios y justo hemos arrancado, ¿no?, con el que creíamos que íbamos a hablar en segundo lugar, pero vamos a hablar un poco, vamos a centrarnos, Joana, si te parece, en esa belleza sobre el talento en Idols, sobre cirugía Ujú. plástica para poder triunfar, el bullying, por ejemplo, por el peso, y cómo los adolescentes buscan complacer a sus iguales porque necesitan ser aceptados. Entonces, ese bloque que tenemos ahí, todas esas cosas que acabo de decir, aparecen en un momento, antes o después en el show. Aparecen en Mask Girl. Entonces, ¿cómo con solo estas 4 cosas que hemos mencionado ya daría para hacer, y ha dado para hacer en otras ocasiones, alguna que otra serie? De hecho, ahí está True Beauty, que odiándola como la odio, ahí está, ¿no? Y trata parte de esta temática. Entonces, si quieres, Joana, podemos empezar hablando un poco por esa cirugía plástica para poder triunfar, porque tú ya mencionabas que esta joven se oculta detrás de una máscara para poder mostrar su talento. Sí, entonces ella, como la notábamos, de niña era muy agraciada, iba a estos shows de talentos, ella cantaba, ella bailaba, y si tú la veías tenía como una proyección, porque aparte de eso manejaba muy bien las cámaras hacia el público. Sin embargo, le pasó como al revés del cuento del patito feo, y es que a medida que creció perdió esa gracia que todos estaban esperando y ese sueño de triunfar ante cámaras se vino al piso. Así que tenía un trabajo de oficina, el más normal del mundo, el más aburrido del mundo, y lo único que pudo hacer o lo único que encontró para poder sacar como ese deseo de triunfar y de brillar ante cámaras, de tener un público que la adorara, era pertenecer a un chat de adultos. Entonces ella, esos tipos de chat donde las chicas son como muy coquetas, tienen como ciertos juegos de palabras con los hombres, ellos les dan obsequios a través de las aplicaciones del Mm. chat, pero ella siempre está oculta tras una máscara. Tiene un cuerpo muy atractivo y algo que resaltan continuamente es que tiene, digamos, como un tamaño de senos que no es el más usual dentro de las mujeres asiáticas. Así que eso llama la atención y le están como indagando constantemente si son naturales u operados. Y ella resalta que son naturales como un factor de orgullo, ¿no? Es como yo tengo lo que otras quisieran y no pueden tener, pero aún así mantiene su máscara porque sabe que de destaparse, pues como que todos los que la adoran se correrían porque no tendría el estándar que todos piensan que ella guarda. Es como ese halo de misterio. Entonces seguimos aquí con la crítica de que si no eres bonita, no puedes triunfar en cámara. Si no eres bonita, tienes que estar como en el bajo mundo. E incluso
cuando en una parte de la historia ella pertenece, digamos, al mundo de las acompañantes, tiene que ser bonita para que pueda triunfar por encima de otras acompañantes. Ella se opera no solamente por evadir un tanto la policía después de algo que sucede, sino porque sabe que si no lo hace no va a poder triunfar en lo que ella quiere. Y llega a ese mundo de acompañantes rompiéndola y siendo muy conocida y siendo muy exitosa por eso, por esa belleza que ya hay detrás de un bisturí. Cuando ella comenta en algún punto todo lo que se hizo, te quedas de una pieza de pensar que un ser humano prácticamente se reconstruye por completo de lo doloroso, lo costoso, lo complejo que debe ser para alguien tener que someterse a tantas cosas para poder estar, digámoslo, como tranquilo consigo mismo, como complaciente consigo mismo y también complacer a los demás. Debe ser muy frustrante no poder estar a gusto con lo que tienes, Mm. con lo que eres. Es que hay datos que se dan a lo largo de la trama, como por ejemplo, ¿cuánto ha costado? Le pregunta, hay un momento en el que un personaje le pregunta, ¿pero cuánto te ha costado la operación? Y le dice, creo que si no recuerdo mal, 300.000 won, ¿puede ser que le diga? 30 millones de 30 wons. millones de won, eso, perdón. Y eso al cambio es tal brutalidad de dinero que es inviable, es decir, es que es hipotecarte, como tú dices, para pasar a ser una persona totalmente distinta. Es decir, ¿qué clase de locura a nivel social es eso para que tú te encuentres gente que continuamente está modificando su aspecto? No pues ya porque tenga una autoestima baja, es que se vuelve una dinámica social y la gente continuamente necesita esas operaciones, necesita esos retoques. Y no estamos hablando de un me tiño el pelo o un pierdo algo de peso, no. O un poco de Botox. No, estoy hablando de, como tú bien dices, reconstrucción facial por completo, de cambiar la fisionomía de mi rostro hasta ser una persona irreconocible para mi madre, literal. Entonces, es que es impresionante ver que eso no solamente ya se da en unas mujeres jóvenes en una oficina, sino que viene apuntando maneras desde una infancia muy tierna. Y hablamos de bullying, como tú decías, por peso, de tener que estar continuamente perfecto o haciendo ver que eres una persona que no eres. Y me parece muy interesante el debate que se genera en torno a esa cirugía plástica y a esa complacencia también social, pero sobre todo en cómo la sociedad puedes encumbrarte únicamente por tu belleza y mandarte al mismísimo infierno por no ser bonita. Y aquí es donde el drama se vuelve oscuro. ¿Por qué? Porque la sociedad es capaz de encumbrarte siendo una persona que no merece estar en libertad, pero porque eres atractiva, eres bonita, haces portadas y haces prime time en televisión y da igual las maldades y las atrocidades que hayas cometido, tienes esa cabida a nivel social, tienes esa fama. Y eso Mask Girl lo pone ahí y te lo tira a la cabeza de forma continua, ya hacia el cierre de la serie. Y dices, es increíble cómo vivimos del clickbait a día de hoy. Sí, la apariencia se está haciendo como demasiado importante dentro de la sociedad, pero ¿cuántos documentales de asesinas o de ladronas o de delincuentes en Occidente no hemos visto en las que las anotaciones de los periodistas van a, ay, pero es que es de no creer que una mujer tan bonita pudiera hacer algo así, ay, pero es que ella era como la reina de belleza del colegio, pero es que ella fue como la porrista de la jornada Sí. de su prom, entonces como que no se puede entender que una persona bella pueda ser malvada. Para ser malvado tiene uno que ser feo. Estilo como las brujas de los Disney, cuentos, ¿no? como Disney. Sí, muy Disney. Cuando Maléfica se convierte, sí te crees que puede ser malvada y demás, pero una persona bella no podría jamás caer en ese rango y sigue siendo una crítica, y me gusta mucho que se esté dando ese tipo de situaciones dentro de las dramas porque es algo que, por lo que está sufriendo mucha gente. Muchos chicos, muchos adolescentes, uno en esa edad no tiene el criterio ni la madurez que tiene ahora para aceptar lo que tenga o lo que le falte. En esa época, no, sobre todo cuando te están bombardeando constantemente por redes sociales del éxito que tienen personas que son bonitas, de que solamente puedes llegar a tener dinero si eres bonito y entonces entras en la industria porque tienes características especiales y la gente se frustra
y por eso el mundo de la belleza mueve millones al año, pero no solamente en Corea, o sea, el mundo de la belleza en Occidente con marcas muy, muy, muy famosas se está moviendo desde hace muchos años porque la belleza siempre ha vendido. La belleza, la delgadez, la perfección que la sociedad como que siempre ha metido dentro del mundo del modelaje, de la actuación. Afortunadamente todas esas tonterías ya se están rompiendo porque mucha gente sí, se venía abajo, ¿no? No podían lidiar con eso. Y muchas idols, muchas actrices que desafortunadamente ya no están, no pudieron lidiar con la depresión que les generaba esa presión, tomaron es como la decisión de la salida, no digamos más fácil, pero sí la única que encontraron, porque no había como el apoyo o el alguien de decirles, no tienes que ser siempre perfecta porque eres un ser humano. Ellos en Netflix hay una como documental entrevista de Zully donde ella decía es que desde que yo entré a la industria me dijeron que yo era un producto y como producto me hacían sentir así todo el tiempo y como que no podía salirme de ciertas casillas y si yo decía algo era como ser transgresor y se veía mal. Entonces a veces pone uno a pensar desde afuera como un ser humano común y corriente que solamente lo conoce la familia. Sí, tienen dinero y de pronto pueden hacer muchas cosas, pero muchas también de su vida son restrictivas en otras. El simple hecho de comerse un helado vestidos con una sudadera ya les puede generar una portada de crítica. ¿Y cuántas veces no se ha visto eso de que salió descachalandradas, que salió despelucada, que salió en pantuflas? Una serie de tonterías que la verdad, ojalá y se sigan rompiendo y sigan haciendo este tipo de historias para que la gente se dé cuenta que eso pues no es la realidad. Lo que Sí. nos venden las redes sociales no es la realidad de nadie. Y que no aporta realmente a la sociedad nada, porque no es constructivo en ninguno de los casos. A mí por eso, Mask Girl, a pesar de que no ha sido mi show, no me ha gustado cómo se ha llevado a nivel de guión, creo que está demasiado inconexo. Han intentado meter tal batiburrillo de mezcla de fotografía intentando hacer cosas muy rompedoras, pero a la vez no muy mal llevadas en conjunto para mi gusto, ¿no? Y como muy abarrotadas en esos 7 episodios. Totalmente le doy al guión, a pesar de esa inconexión, los temas que trata. Porque cuando nos hemos visto nosotros en Dramaland, ¿eh? En Netflix, en Dramaland, viendo una masturbación, un sueño erótico al nivel que aquí se viene, cuando se habla así de abiertamente de violencia sexual y se ve una agresión, una violación, es extrañísimo que esto lo veamos en Dramaland. Y es el momento perfecto para que la gente vea este tipo de cosas, sienta repulsión por ellas y se hable de ellas. Porque el show esto sí lo hace Mask Girl, esto sí lo hace esta serie. Traer todo esto y otras muchas cosas, ¿no? A colación y hablar de fetiches, de una sociedad, como decía Joana, que está ya totalmente desvinculada de la empatía, del calor humano y lo hace a través y vive a través de un chat. Y esto es algo que yo tenía muchas ganas de hablar porque Joana y yo estamos aquí. Todos los martes y todos los jueves con vosotros a través de un chat, a través de un elemento similar al que utiliza la protagonista. Pero la diferencia es el uso que tú le das a la plataforma. Esto es como todo. Internet no es malo. No se puede demonizar Internet. Pero sí el uso que se puede dar puede ser negativo, puede ser positivo. Aquí nosotros llevamos 3 años compartiendo nuestras vidas, nuestra afición, con gente a la que por desgracia todavía no hemos podido ver en persona. Nos pasa a Joana y a mí que no nos hemos visto nunca en persona. Nos pasa con Yuki, por ejemplo, que llevamos años hablando y no nos hemos podido ver. Pero eso no quita que no haya una cercanía, que haya una relación de cariño, de amistad totalmente. Y que haya una empatía. En la serie vemos justamente lo opuesto, ¿no? Relaciones que absorben, que son negativas, que son abusivas. Y eso también se da en redes. Y por un lado, el mundo oscuro de las redes sociales, ¿no? Cuando ella tiene estos chats donde genera como ciertos sentimientos dentro de los hombres que no puedan controlar, por un lado una obsesión, por otro lado también una fijación, pero como a nivel sexual, porque ella está vendiendo esa imagen como sexual, obviamente entra a lidiar con situaciones muy complejas. Lo vemos en el chico que efectúa la masturbación, que él desde pequeño sufrió de bullying,
sufrió bullying por su peso, eso lo hizo ser totalmente aislado de la sociedad y no poder entablar relaciones de amistad para poder tener como una empatía con sus pares de ese despertar sexual normal para cualquier ser humano. Mm. No pudo compartir eso con nadie y a dónde se va, al lado oscuro del sexo que es los Mm. objetos sexuales, las muñecas inflables, ese tipo de situaciones, de tipo de objetos o de chats o de videos o de películas que lo ayudan como a desfogar las hormonas que lo están como consumiendo y es normal porque es algo físico que nos pasa a todos y también la curiosidad que nos da a todos. Por ejemplo, en Netflix hay algo que se llama como, algo así como no me acuerdo el mundo picante, no, tiene otro nombre, pero son dos señores coreanos, el uno es humorista y el otro es un presentador muy conocido y se van a Japón y después a Taiwán a hablar del mundo del sexo. Entonces veíamos cómo en Japón hay un edificio en pleno Shibuya de 5 o 6 pisos solo dedicado a objetos sexuales y la gente entra en pareja, entran mujeres solas, entran hombres solos y todo está dividido por temáticas, por géneros y es muy normal ir allá y Ujú. preguntar y que te digan, mira, esto sirve para esto, sirve para esto, porque la gente tiene curiosidad y quiere compartirlo como individuo y quiere compartirlo en pareja y no se ve como algo malo. Lo mismo en Taiwán, en una convención de sexo, iban en parejas, iban esposos, iban novios, porque tienen esa curiosidad de saber qué hay, de poder hablar con los actores y actrices de ese mundo, que no se esconden tras una máscara, son actores y actrices que tienen un trabajo común y corriente que va ligado a un nicho específico. Entonces es lo que no tiene el chico de este drama y es poder hablar con alguien. Incluso la mamá Ujú. es demasiado sobreprotectora, uno lo entiende porque es una madre y es demasiado religiosa y no le permite tampoco a él como vincularse como ser humano, como niño, como hombre, y llega al punto en que él se siente tan agobiado con ella que se va de la casa y se va de pronto de una forma un tanto brusca, un tanto fuerte y pierde como esa conexión con la madre, como que la distancia hace que él se encierre más en ese mundo porque es en el único sitio donde puede ser él, pero ya se le vuelve una obsesión, eso también Mm. trastoca su vida y trastoca las relaciones, entonces es como, también me gusta como la crítica que se hace a que no permitimos a los chicos preguntar, indagar, que su curiosidad sea resuelta. Es normal para un ser humano tratar de descubrirse a sí mismo, entonces eso también como esa sociedad tan tapada, Mm. que no se puede hablar, que no se puede decir tal cosa, que cuidado y se habla de esto, cuidado y se toca ese tema. No, Claro, es que al no, final no tienes se esos puede. cierres, ese aislamiento que se genera a nivel social de no hablar de qué ciertas cosas cuando están ahí. Y si se hablasen de forma natural, si se naturalizasen ciertas conversaciones, podría haber una sexualidad sana a nivel social, ¿no? Y a nivel de comunidad. El problema es, y aquí se pone ¿no? de relieve, que no hay una sexualidad sana, que hay unos comportamientos asociados además a una pornografía que no es la vida real, que implica el uso de violencia y el recurso, ¿no? Al final de si quieres algo, lo tomas a la fuerza porque estás imponiendo, ¿no? un poder sobre otro ser humano en vez de compartir ese momento. Eso lo trata la serie, tienes que buscarlo porque lo trata tan bruscamente y te lo tira tan a la cabeza, tan a la cara, tan a jarrón frío que sabe extraño y se ve incomodísimo porque en otras ocasiones, lo que decíamos, teníamos esa vinculación emocional con los personajes, pero aquí no, aquí sencillamente los odias todo el rato y no puedes estar de parte de ninguno en ningún momento porque son sencillamente seres humanos que no se comportan como tal. Entonces, cuando ya ves que ciertos parámetros, porque hay un momento, y ya quizá arrancamos con un poco más de spoilers, ¿no? El programa, en el que hay una cita, y en esa cita ya, por estar en una cita, alguien concretamente va a pensar que tiene derecho a... Chico, tú no tienes derecho a nada en una cita, tienes derecho a lo que te dejen tener derecho. Es decir, si alguien quiere compartir contigo un momento de más intimidad, lo vas a tener y si no, no vas a poder forzarlo sobre nadie, porque eso es directamente violación, ¿no? Entonces, en el momento en el que eso queda pautado y queda claro, aquí no se demoniza a hombres por encima de mujeres, porque las mujeres cometen el mismo tipo de violencia eh, sobre los hombres y los hombres sobre las mujeres en este drama, porque hay una violencia también incluso entre iguales, mujeres con mujeres y hombres con hombres, y hay brotes psicóticos de violencia extrema
hay un arrepentimiento que además es un arrepentimiento malsano y solamente no fundado en el me van a pillar o socorro, qué raro, y pasan cosas un poco extrañas en ese aspecto, pero por lo demás, la serie te permite hablar de estas cosas, nos permite a día de hoy sentarnos aquí esta noche y decir, en Dramaland esto ha ocurrido. Por fin no se está romantizando con un verso forzado, con un momento de cama en el que a lo mejor una de las partes no está tan cómoda como debiera para que fuese, ¿no? Correcto. Entonces, eso sí te lo da Mask Girl, pero te lo da tan bruscamente que ofrecemos rechazo. Bueno, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de imágenes en Dramaland, entonces por supuesto ya en el segundo capítulo puedes apagar el televisor y decir, no, si esto va de aquí en adelante igual, pues esto no es para mí y no le das la continuidad, pero tampoco no le estás dando la oportunidad a saber qué más temas se pueden tratar. Porque esa transgresión de ese intento de violación va también al exceso de pornografía y a la falta de educación Sí. sexual, que era lo que se anotaba cuando veíamos la primera temporada de Delhi Criminal con esa violación en grupo y se hacía una reflexión sobre la sociedad en India, qué falta y qué sobra. ¿Qué falta? Educación sexual. ¿Qué sobra? Pornografía, fácil acceso a la pornografía y a pornografía con violencia en Internet. Asuntos Picantes se llama el programa que les comentaba en Netflix y me gustó el de Taiwán porque había una profesora que se dedica a dar clases de educación sexual públicas o privadas y reunían un grupo de personas que uno ya habían tenido relaciones y otra con un chico que hasta ahora quería como saber cómo era tener una novia, cómo hacer una cita. Y él tenía preguntas muy puntuales de yo cómo debo tratar, cómo es ese primer beso, si estoy en una relación, en una cita, y le contestaban con tal naturalidad que él terminó entendiendo el respeto que se le debe dar a la mujer, el respeto, el de decir hasta dónde la mujer te puede permitir llegar, hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde se considera caricia y hasta dónde se considera acoso. Y es ese tipo de situaciones las que nos faltan en los colegios. Está bien todo lo que nos enseñan, pero creo que la educación sexual abierta, sin tapujos, es muy importante porque nos dan a... La vez pasada también veía una película de India sobre esa educación sexual, donde era como un problema que a los chicos se les hablara con nombres propios de cada una de las partes del cuerpo de hombres y mujeres y cómo se llega a una relación sexual, como que todo entre lo de la pajarito que trae los bebés y se queda ahí, pero por eso mismo los embarazos, pero por eso mismo los intentos de violación, porque no se da pauta para que la gente como que pueda de manera libre preguntar y poder entender qué es lo que les está pasando. Entonces acá me gusta, claro, es difícil verlo en un drama, al que supuestamente en Corea como que todo es romántico y todo es demasiado perfecto, pero ya es hora también de que en televisión se abran a temas más complejos para que la sociedad despierte, los padres despierten, los jóvenes despierten, la gente madura despierte y cambie un poco como la perspectiva de lo que perciben respecto de los otros. Sí, porque aquí hemos hablado de Fantasy Spot, hemos hablado de You Raise Me Up. Entonces, eso es meter una conversación sana a nivel social. Eso es lo que necesitamos. Un programa como Fantasy Spot es un programa que te permite aprender, ¿no? Que son programas educativos, porque me refiero al programa de podcast, ¿no? Que tienen en el drama, porque las chicas lo que hacen es dar respuesta a múltiples preguntas que en algún momento casi todos nosotros nos hemos hecho, ¿no? Y que es lo más natural y lo más sano, como tú bien dices. Esto, en las escuelas aquí en España, esto es un espectáculo. Y me refiero a que esto es un espectáculo porque deberíais de ver las que se lían cuando intentamos que vengan profesionales a explicar qué ciertas cosas a los chavales y los padres se te echan encima y te dicen que no, que ellos tienen derecho de veto sobre esas actividades y que ellos no van a consentir que su hijo hablen de sexo, porque no lo necesitan. Entonces, claro, luego tenemos lo que tenemos, violaciones grupales, tenemos acoso continuado y tenemos las barbaridades que tenemos porque no se educa. Y cuando tú obvias y entierras cosas que no deberían de estar enterradas, pues al final echan peste y generan pues situaciones brutales como las que vemos en Masguel, que por desgracia no son tan ajenas a la realidad que vivimos, porque al menos aquí en España ves las noticias continuamente y te asqueas de lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque no hay una educación sexual, porque no hay un respeto, porque no hay un saber estar en intimidad, porque no se enseña. Y eso te lo tienen que enseñar también, eso se tiene que aprender desde el respeto
y obviamente con el tiempo. Pero es algo que aquí en el drama se te tira tan de jarrón y tan encerrado que cuesta mucho y es muy brusca. Visualmente es muy desagradable la serie en muchas ocasiones. Y eso es algo que está ahí. Y que si somos capaces de superarlo, pues podemos disfrutar de la serie hasta que cierto punto, ¿no? Porque ya os digo que yo, pues no ha sido mi mejor serie para ver, quizá. De hecho, creo que se viene muy abajo y empieza muy arriba y se viene muy abajo, pero no es ya los temas que trata, sino cómo se gestiona, ¿no? A nivel de producción, más que otra cosa. Entonces, claro, si nos vamos ahí, a esa violencia, y encima de todo entramos en la dinámica, que también es algo, y esto es muy visto en Corea, los errores de los padres que deben de ser asumidos por los hijos. Y esto también lo hemos hablado aquí muchas veces, Joana, nosotras, que si genéticamente la violencia se transmite de padres a hijos, estamos hablando de una psicopatología ya genética. eh, los niños, a no ser que haya algún tipo, ¿no?, de psicopatía de nacimiento, los niños son niños y no son malos y no nacen malos. Y aquí se intenta ver eso, ¿no? Que tú como sociedad no puedes machacar a una criatura por ser hija de. Porque esa criatura no tiene absolutamente culpa de nada. Bonita que está en formación y que podría perfectamente llevar una vida normal, pero a la que desafortunadamente si se destapa o cuando se destapa quiénes son sus padres, pues como que se le achaca toda la responsabilidad de Mm, lo cometido por sus padres. Y todo lo que sus padres todavía no han pagado, deberían pagarlo los hijos. Y entran los 8.000 estudiosos a decir si es capaz o no un hijo de heredar esa maldad que proviene de los padres, cuando ni siquiera sabemos si el padre de nacimiento tenía esa maldad o esa patología o si simplemente fue su vivir, la sociedad mm, como tal, lo que tuvo que percibir de niño, lo que fue formando ese carácter que lo sacó de ser la buena persona que todos queremos y terminó siendo de pronto un abusador, terminó siendo un mm, asesino, terminó defendiéndose de la peor forma de los ataques que estaba como sobrellevando. Entonces tampoco no se dan la pauta de mirar hacia atrás y de buscar cuáles son las razones para que ese padre o madre se haya comportado de X y Y forma, mm. sino que simplemente es un delincuente y sus hijos serán delincuentes y sus nietos serán delincuentes y por los siglos de los siglos, entonces todo el que provenga en ese linaje tendrán que ser Mm, delincuentes. Y eso es un poco triste porque para qué indagarle o indilgarle más bien a los niños mm. responsabilidades que no les corresponden y por lo mismo tratan de mantenerse como en ese bajo perfil de cuando vemos que X o Y asesino en serie y tuvo hijos y todo el mundo queda como con la duda de, ¿y será que él va a hacer lo mismo que lo que hizo el papá? Esperemos que no, pero no por tanto la genética, sino por el hecho de tener que vivir a la sombra de quién fue su padre y de que todo el mundo espere que se convierta en ese monstruo que Mm. fue quien lo procreó. Sí, Entonces sí, es muy triste cómo se maneja así, pero sí. Pero se maneja. se hace y es una Sí, delincuencia sí. y es una violencia forzada sobre esas criaturas. Porque al final nosotros como sociedad tenemos la necesidad de ese morbo y de ese culpar a alguien más y lo achacamos a seres humanos que no estamos criticando y que no estamos juzgando por sus actos, sino por los actos de otros, ¿no? Esto es guilty by association, ¿no? El ser culpable por asociación, que tanto se dice en las películas. Es decir, si estás cerquita y te salpica un poco, pues ya estás manchado de por vida. Entonces, eso es algo que también se ve en la serie. Lo mismo que se habla de, ¿no?, de cómo se intentan redimir los personajes o de que haya esa liberación, porque hay un momento dado en el que ya acaban en la cárcel, ¿no? Después de 700.000 vueltas, y tú dices, menos mal que acaba alguien en la cárcel, señor, porque después de todo lo que hemos visto, lo normal sería que alguien terminase en cárcel. Vale, pues ya que estamos en la cárcel, ya casi para el final del drama, no hay en ningún momento arrepentimiento por parte de ninguno de los personajes. En este drama no hay redención, no hay arrepentimiento, lo único que hay es crueldad y es violencia y es lo que hay. Si te gusta bien y si no, directamente mejor no lo veas, porque un halo de redención a lo milagroso no hay. De hecho, una de las cosas que más llaman la atención, y lo mencionábamos Joan y yo fuera de pantalla, era cómo los personajes se amparan en la religión para justificar
su venganza, su violencia, el haber hecho cosas mal. Esto es algo muy cristiano, ¿no? El pedir perdón y el que se te perdonen los pecados después de haber actuado mal. Es como el daño ya está hecho, ¿no? Haberte pensado antes no tratar mal al prójimo. Pero eso no ocurre en esta serie y aquí se pauta muchísimo y se remarca muchísimo eso. Entonces, ese encontrar a Dios, resulta tan absurdo después de lo que vemos que ella clama al cielo. Yo no sé si es de lo que más me ha impactado de toda la serie, ha sido eso. Es decir, pero de verdad vamos a llegar hasta aquí. ¿De verdad vais a explotar esto y la gente se lo va a creer y va a haber perdón? ¿Se puede ser más hipócrita? Sí, porque estábamos viendo la religiosidad extrema en la mamá del chico. Digamos que en eso se ampara para su espiral de violencia y de venganza. Entonces ella como que siempre está manifestando que la espada de Dios la está Mm, empuñando ella para ejercer la venganza increíble. porque alguien actuó en contra de su hijo que era bueno, casto y puro y no es capaz de creer que él también, pese a que descubre, digamos, todo el mundo, el Mm, submundo en el que él vivía, ella no puede aceptar que haya sido una mala persona. No es que haya sido una mala persona, es que tenía deficiencias que no fueron llenas y de pronto iba por el camino equivocado, pero ella lo ve de otra forma, está cegada por su amor de madre y la religión como que le ampara en hacer cualquier cosa. Entonces acá uno se desliga un poco porque dice, bueno, la religión te dice que no, el matar es un pecado grave, pero esta mm. mujer está ejerciendo ese pecado una y otra vez y no le importa porque supuestamente Dios la tiene en la tierra para eso, ¿no? Como para eliminar la gente mal, para poder traer como las ovejas buenas otra vez al rebaño y demás cosas que siempre han manifestado, ¿no? Yo siempre he dicho que en nombre de Dios se han hecho, se están haciendo y se seguirán haciendo tonterías por los siglos de los siglos. Y acá Sí. no va a ser la excepción. Cuando hay como este cambio hacia la religión, a mí me quedó la duda y yo, ¿es una apariencia para poder salir de la cárcel? ¿O en Yo sí verdad me lo están creo. diciendo que hay una conversión? No, yo sí Porque la creo. conversión, Mm. No, no, digamos que Joana. este personaje ha entrado 80.000 veces en reclusión, en ese aislamiento, y ya Sí. si al final hay una conversión, eso a mí también me rayó y me quedó Mm. como que no me lo creo, como que Es, si el personaje va a ser es fuerte y como. violento, pues sea lo fuerte y violento hasta el final de su pena. Sí. Es como el yo me he encontrado con Dios y ahora le voy a dar mi riñón o lo que leche sea a tu hijo para poder liberar mis penas. No, no es eso, es que necesito salir de la cárcel porque necesito ver a mi hija. Entonces, yo creo que totalmente es una herramienta. Lo que pasa es que ese fanatismo Mm. religioso sí que lo vemos en la guardesa de ¿no? El alcaide de la prisión. Aire. Sí, sí lo vemos Sí. en la madre de él. Y eso es Ujú. algo que está ahí, ¿no? Que es hipócrita y que es continuamente un abuso de todo lo positivo que pueda tener una religión y cómo se tergiversa y se manipula, ¿no? Esa bondad que pueda haber en muchas personas que se acercan a la religión y hacen mucho bien a la sociedad a través de ella, pero luego se aprovecha como una excusa y el personaje protagonista es eso, es una de esas personas hipócritas que se aprovecha de las herramientas que tiene a su alrededor para conseguir impunidad y para hacer lo que considera que tiene que hacer, sin más, sin pensar en todo el daño que está haciendo, ni en a quién se lleven por delante, porque ya te digo que en esta serie de lo que no hay es remordimiento. Habrá de todo, pero remordimiento no hay, vamos, por ningún sitio. Eso no lo vamos a encontrar. Y entonces me parece muy acertado que se trate todo esto y que se ponga ahí en la palestra, pero ya te digo que, porque nosotros estamos aquí haciendo un análisis en profundidad y hemos buscado episodio a episodio las cosas que podíamos traer para una conversación, pero estas cosas son tan bruscas en la serie que no llevan a una conversación mientras la estás viendo, ni contigo mismo ni con nadie a tu alrededor, porque no te da tiempo a gestionar todo esto. No te da tiempo a respirar porque, por ejemplo, en un solo episodio estás viendo la entrada a la cárcel del personaje de la chica, de la personaje principal, y cómo Mm, ella entra a defenderse. Y a defenderse es llevándose al que tenga por delante porque no va a ser como el objeto de risa y no se va a someter a la jefe de la cárcel que acá me gustó el hecho de que la semana pasada estuviésemos hablando de un drama y de una película carcelaria donde veíamos las jerarquías
donde veíamos también en anteriores programas mm, cómo se mueve todo el transmundo de la cárcel, de que sí, que me tengo que congraciar con aquel para poder lograr ciertas cosas y pataquín y patacán. Y acá ella lo sabe, lo entiende desde el inicio, pero también desde el inicio dice, pues conmigo no es. Y si me toca llevarme a media cárcel por delante, me lo llevo. ujú. Pues a mí el cambio de color me gustó, me acordó mucho de un capítulo que dirigió Tarantino en CSI Las Vegas, cuando uno de los investigadores lo secuestran, entonces mientras el investigador se está viendo a sí mismo secuestrado, él ve a sus compañeros como en tono, en un humor muy negro, hablan de él secuestrado y muerto, y en ese punto lo pone Tarantino negro. Y ya después cuando vemos todo el rescate y todo lo que hacen los compañeros por ubicarlo, ya pasa nuevamente al color. Entonces como que en ese momento se me volvió muy tarantinesco la Mm, forma de llevar, pero no sé si de pronto era por romper, bueno, por mostrar la entrada a la cárcel de ella y también por romper la presencia de ese personaje. Me refiero a la edad. sí, Entra en ese capítulo con una edad y ya después cuando pasamos al siguiente capítulo ya está otra edad y está nuestra mm, querida prota de Sanglas y ya es como, ya, otro mundo. Es la misma cárcel, pero muchos sí, años después, como muchos años 12 años después. después. Mm. Es que la serie se mueve tanto a nivel temporal y tanto entre Mm, personajes que es un jaleo. Es un jaleo y claro, pasa tan rápido porque al final son 7 episodios. Yo no sé si de alguna otra forma se hubiese podido gestionar más adecuadamente. No sé si a lo mejor haber creado como capítulos por personajes, que ya se hace en parte, y de hecho se llaman así, ¿no? Y se nombran así los episodios, pero hay tal mezcla y entran tantos personajes como a destiempo y no comprenden muy bien qué está pasando. Y al final yo creo pues que una muy buena idea, una idea muy transgresora, muy rompedora, que podía haber marcado una tendencia tremenda, se queda muy fraccionada, se queda como mal cohesionada, mal hilada, y eso va a hacer que yo creo que nos cueste volver a encontrar una serie así. Yo prefiero una serie Fantasy Spot, un You Raise Me Up, porque trata los temas un poquito más despacio, más en profundidad, coge mucho menos, lo desarrolla y nos permite generar, ¿no?, una vida en torno a lo que se está hablando. Quizás si la serie se hubiese quedado con esta chica hablando en pantalla, utilizándose ese internet, ¿no?, ese programa, esa venta de producto, por así decirlo, online para sobrevivir, se hubiese hablado de esa belleza, hubiese habido algún tipo de caso, ¿no?, a lo celebrity, con esa, porque eso es una realidad en Corea. Entonces quizás si se hubiese usado y te hubiesen llevado un poquito más también a la parte oscura de esas muñecas hinchables, de ese tipo de sexualidad mal entendida, de depravación que también hay, quizá hubiese sido muy interesante, ¿no?, dejarlo en esa parte oscura de la red, enseñando mucho y profundizando en ese aspecto, y no que se va tanto al asesinato, a la persecución, a la venganza, y se vuelve muy monótona y muy corriente porque al final no hay nada nuevo en Mask Girl hacia el cierre de la serie. Nada nuevo. Hacia el cierre de la serie es más como la resolución de los personajes. Creo que es como decir, este tipo de personajes difícilmente pueden sobrevivir porque el estilo de vida que tienen y la forma de llevarla, pues como que no da para eso. Por supuesto, el que saliera uno u otro de cierta forma, a mí también como que me parecía como demasiado. Puedo entender el enfrentamiento entre la protagonista y la mamá del chico. Perfecto, digamos que a partir de eso fue que se desarrolló como todo lo demás y la tranquilidad de ella en la cárcel se rompe cuando esta señora nuevamente aparece en su vida. Ahí lo que me sobra un poco es la aparición de la mamá de la protagonista. Creo que era como un tanto Sí. innecesario, habría podido dársele otro cierre u otra actitud hacia su hija, hacia su Mm. nieta y demás. Pero yo creo que también lo que buscaba el director o el guionista es como no darle nada bueno a nadie, la única que queda como medio con algo, un tanto de ilusión, por lo menos en esa etapa de su vida, es la hija. Digámoslo que de aquí en adelante pueda tener algo de normalidad en su vida, pero no sabemos si es cierto que lo pueda lograr. Los demás personajes no se saca un caldo porque es que ya no se puede, no No se se puede. puede volver hacia atrás el tipo de vida que tienen.
el hecho de que una persona que haya estado en el bajo mundo pueda reintegrarse. Claro, nos encantan ese tipo de historias, están llenas las series y las películas de eso, Mm, pero no siempre sucede, no siempre no. sucede que una persona pueda salir del bajo mundo, de la oscuridad y brillar más adelante. Entonces creo que es como que trataron de mantener la oscuridad porque lo bueno de Fantasy, de You Raise Me Up, es que con luz te muestra la sexualidad como la parte buena de la sexualidad, del sexo, lo normal, lo cotidiano para todos. Y acá te muestra la parte oscura, lo transgresor, lo violento, lo que puede provocar ese submundo donde algo tan natural y tan humano se vuelve monstruoso. Mm. Sí, desde luego Mask Girl, no sé cómo va a terminar en nuestros top este año, pero yo la metería en la categoría la serie que pudo ser y no fue. Que esa categoría que tenemos ahí de decir, buah, teníamos una gran serie entre manos, teníamos esa posibilidad y se esfumó y se nos fue, porque era muy complejo. Eso no quita que yo alabo totalmente el intento, a pesar del mucho trabajo que me ha costado visionarla, ¿eh? Estaría ahí en ese cajoncito de al menos lo has intentado, al menos no se te han quedado en el tintero Ujú. y quizá en un futuro consiga este guionista, ¿no? Que además es el director, pues seguir indagando y crear algo que nos incomode pero que sea necesario ver, ¿no? Puede ser muy interesante ver hacia dónde luego torna, aunque siendo esto drama lo mismo ahora se hace una comedia romántica que te muere, pero nunca se sabe. Sí, también es como esa oportunidad de directores, guionistas y demás Sí. de probar los temas, de mandar a la televisión, de decir, bueno, ahora tengo una plataforma como Netflix que tengo un poco más de Ujú. libertad que las cadenas tradicionales. eh, Mostremos este producto y miremos la percepción de Mm. la gente, las críticas, las audiencias y demás, y de esto nos vamos a alimentar para el futuro. Porque también es cierto que hay momentos en los que un producto es tremendamente exitoso con problemas muy difíciles de tratar como de Glory, pero también es cierto que otros productos de pronto no tienen la misma acogida, pero sí tienen esa valentía que acá rescatamos de no siempre mostrar lo mismo. ¿Nos gustan las historias de amor, Rosita, Rosita, Fresita? Por supuesto, nos encantan, pero también hay ocasiones en que todo este tipo de situaciones más oscuras, más inherentes a la parte más compleja del ser humano, es muy importante y es muy interesante de ver en pantalla, sobre todo cuando es en países que no estamos acostumbrados a ver en televisión, porque Mm. en cine Corea es maravilloso porque se Se suelta con suelta. mucha libertad, Mm. Se se suelta suelta totalmente. mucho, pero en serie se Mm. restringen un poco más, pero ahí vamos como cultivando el camino. Sí, poquito a poco, poquito a poco. Y además, nosotras cultivamos ese camino muchísimo. Y nos vamos a cine y nos vamos el jueves a hablar de Princess Aurora. Ujú. Una película que es difícil de encontrar, pero bueno, como siempre tenéis Discord, pasaros. Increíble. O sea, Joana siempre se busca las mejores películas para traer los jueves de acompañamiento. Impresionante. Joana, cuéntanos un pelín solo lo justo para dejarnos la miel en los labios. Un pelín para no dañar tanto la película. Bueno, esta es protagonizada para quienes vieron Orblus, por esa amiga de la gran ciudad que llega a visitar a la amiga del campo, que es una mujer de dinero, Ay, nos como con encanta ella. La una masajista. vida muy adecuada, la masajista, Eso. que ella es una reina en Corea, digamos que ella en los 90 rompió con el pop en Corea y en dramas y en películas era la reina total y lo entiendo porque para mí es una tremenda actriz y aquí hace un peliculón de venganza, dejémoslo así, de venganza. ¿Por qué o en qué momento se suelta? Hay que ver la película. Pero me parece increíble lo que esta mujer hace en pantalla. Puede hacer perfectamente algo muy romántico, pero también cuando hay que dar con toda, lo da. Es muy bueno. O en el terror, como por ejemplo Bestseller, es una muy buena película de ella, así que me encanta verla en pantalla. Ella, Genial. Nos siempre. encanta. Pues ya está. Jueves tenemos cita. Mañana hay 30 monedas. Vamos a tener un poquito de todo esta semana, ya lo sabéis. Pero Princesa Aurora para el jueves, 10:30 hora española. Joana, la hora en tu queridísimo país. Siempre se me olvida. Aquí ya cambió, aquí ya me cambió, ya son las 4:30 de la tarde. A 4:30, eso, que hemos cambiado la hora en España y le hemos desmontado el chiringuito a medio Colombia. 4:30 en casa de Joana. 10:30 aquí en España, así que nos vemos el jueves. Estar muy, muy, muy atentos
porque vamos a seguir preparando programas. Ya estamos cerrando el año por todo lo grande, así que a ver mucho drama del 2023, que hagamos el top ahí reñido, como mandan los cánones. No se pierdan un rayito de sol para cada día, algo así, por favor. A Daily Tremendo. No, Dose of Sunshine, creo que se llama en inglés en Netflix. sí, Así que esa, sí. a ver, la voy a ver yo, venga. Una belleza, Me voy a poner un capítulo una ahora. belleza. A ver qué tal. Así que nos vemos el jueves. Año. Gracias por estar ahí.